intento expresar es que lo propio del cuerpo humano es tener un cerebro que puede ser frenado en los circuitos. Y los frenos de esos circuitos, que conocemos ahora con bastante detalle, los construimos cada uno, de tal forma que si no te construyes los frenos, no puedes parar y pensar, siempre estarás excitado, siempre estarás en el automatismo de la respuesta, como siempre. Mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, los hábitos y las virtudes lo que hacen en definitiva es para la excitación, es decir, hay una inhibición en esos circuitos que permite tomar la decisión, es decir, dejar que dar un tiempo para traer otras opciones bien de la memoria y tomar decisiones que no son automáticas. Lo que caracteriza al animal es el automatismo, ¿no? Hay una serie de desencadenantes en el medio donde vive, que el campo de captación, hay un sujeto, el animal, que da lugar a una respuesta, ¿no? Esa respuesta es específica de la especie, siempre igual, es un automatismo, es un instinto que se procesa, no es un estímulo-respuesta como puede ser la luz que incide en el girasol y el girasol se mueve, eso es puramente físico, esto no es físico, es ocasión de, ¿no? Es decir, es el organismo entero quien procesa esa información que le viene de los sentidos, de la vista, del olor, y elabora la respuesta adecuada según sus necesidades biológicas, de tal forma que si no tiene hambre, aunque tenga delante los alimentos que le sirven a él, ¿no? Según la especie lo que es alimento para él, pues no le dice nada, ¿no? Es decir, siempre está encerrado en ese automatismo que se ve, por ejemplo, también mucho en el ciclo reproductor, ¿no? Los desencadenantes físicos están siempre, que despiertan el instinto sexual, están siempre en el tiempo por la época fértil de la hembra, eso se procesa, el instinto sexual lleva la respuesta de satisfacción en la cópula y por tanto el animal, pues en la época de celo, realiza la reproducción y también le viene dada por la especie, por el medio donde vive, el número, la frecuencia, etc. Es decir, está perfectamente cerrado para vivir de acuerdo con el medio donde está, reconociendo lo que son estímulos para él, según su necesidad biológica, y para dejar descendencia, vivir y transmitir la vida, ¿no? Entonces el animal está encerrado en ese perfecto, esa especialización compleja y perfecta que le permite vivir y dejar descendiente en función de la especie, ¿no? Entonces en el hombre podemos ver, y esto se podría desarrollar muchísimo, que no tiene unos estímulos concretos, tiene mundo, incluso le estimulan cosas que no existen, que él piensa, ¿no? O cosas que le han contado, ¿no? Entonces, bueno, no está encerrado en una determinadas cosas según sus necesidades, hace muchas cosas inútiles para la estricta biología, ¿no? Y tampoco está, bueno, entonces lo procesa, ¿no? Bien, y las respuestas también tienen esa brecha, esa ventana, ¿no? Porque, bueno, pues puede no contestar, típicamente pues el hambre, ¿no? que es un aviso para una necesidad biológica esencial, que es alimentarse, ¿no? Pero el hombre puede comer cualquier cosa, pues si no tiene dientes para masticar, pues hace arte culinario, ¿no? y cuece los alimentos, lo convierte en una relación personal, invitando a comer, etcétera. Puede negarse a la satisfacción aunque tenga el plato delante, hace una huelga de hambre, es decir, humaniza las necesidades biológicas y siempre además en relación con los demás. Es decir, hasta en esas necesidades tan básicas está abierto el ciclo, se envenena incluso a veces, ¿no? Porque el animal jamás se envenena, es decir, aquello que no es útil, la vida se la da programada, la biología se la da resuelta, sabe lo que tiene que comer, nunca se equivoca, ni más en su medio natural. Claro, si cogemos un perro y lo ponemos
¿no? Bueno, bien, y ¿qué capacidad tiene de decir no, por ejemplo, en una huelga de hambre, ¿no? al hambre que tiene y además el alimento al alcance, ¿no? Que automáticamente el animal iría por la comida, ¿no? Pues un hábito personal, es decir, la capacidad de romper este automatismo del animal que estaría cerrado, lo tiene roto siempre, ¿no? Abierto. ¿Qué manifiesta eso? Que está liberado del automatismo, o dicho de otra forma, que el titular es libre. ¿Y qué se manifiesta esa libertad? Pues en que conoce la inteligencia, ¿no? Que el animal conoce perfectamente lo que es necesario para su biología, ¿no? Para su vida, ¿no? Y siempre hay esa relación, ese encierro. Solo conoce aquello que le es útil, ¿no? El hombre objetiva, ¿no? Está liberado de ese determinismo y entonces trata a las cosas como objetos distintos de él, independientes de sus necesidades, y por eso tiene arte, tiene cultura, tiene transmisión de conocimientos, no está encerrado en su biología y solamente conoce aquello que le es útil, ¿no? Para eso, sino que tiene relación, ¿no? En esto. Y bueno, la voluntad libre, que es la otra manifestación de la libertad, puede decir sí o no. Y para decir que sí o no, por ejemplo, en la huelga de hambre, necesita una preparación, es decir, no cualquiera puede, bueno, si una persona no tiene hábitos de control en ese sentido, pues no es capaz de, no sé, hacer una mortificación o de llevar a cabo una huelga realmente, ¿no? Es decir, necesita un autodominio que es el frenar ese automatismo, y eso es de cada uno y además muy distinto de unos a otros, ¿no? Y también eso se manifiesta muy bien en la transmisión de la vida, pues la hembra animal nunca vive mucho más tiempo de la época fértil. La naturaleza no ha encontrado una razón para conservar, si no sirve para el mantenimiento de la especie, ya ha dado de sí, no se gasta más en ellas, se mueren enseguida, ¿no? Ese tipo de ciclo vital es el ciclo reproductor, el que lo marca, ¿no? No está acoplado la fertilidad, es decir, el desencadenamiento o la atracción, el impulso que lleva a la unión corporal no está ligado a la época de celo, sin embargo puede conocer esos periodos fértiles, ¿no? Con conocimiento, pues, con la ovulación, la regla, etc. Bueno, quiero decir que no está encerrada en el determinismo del instinto sexual, ¿no? Lo cual hace que entre dos personas, un varón y una mujer, ¿no? Cuando se hace una sola carne, pues también ese espacio procreador, que es humano, la transmisión de la vida es humana. Bueno, entonces esas características, ¿no? ¿Qué pasa con los genes? Curiosamente, no tenemos más genes que los primates. Lo que tiene genético, todas esas capacidades de crear, hacerse un cerebro como es el humano, no es una cuestión genética, no es una cuestión biológica, porque lo que existe es una capacidad de expresión regulada de los genes que permite con la vida construir circuitos neuronales, y los circuitos los construye cada uno según lo que desarrolle, lo que haga, ¿no? Lo que se ha podido ver es que a lo largo de la evolución el gran cambio está en la expresión de los genes del cerebro, ¿no? A lo largo de la evolución, pues desde los primates más sencillos al chimpancé, al hombre, ¿no? Y esto no ocurre